Bien, regresando al programa, ya está con nosotros la doctora Patricia Donaire. Ella es candidata o precandidata en todo caso al Congreso de la República, pero no se conoce todavía por qué partido va. Buenas noches, doctora Patricia, ¿cómo está? Bienvenida al Hola programa. Randy, gracias por la invitación y por permitirme saludar a todos mis amigos de Iquitos, con los que siempre nos estamos permanentemente viendo y conversando en la calle, en las redes sociales, también contigo. Doctora, su candidatura siempre ha sido de mucha simpatía para la población, siempre ha obtenido un buen lugar en todo caso, si no es por decirle el primer lugar, en cuestión de votos. Pero por la valla electoral, por el partido que usted ha ido, siempre no ha alcanzado una curul, bueno, en una oportunidad sí fue congresista, pero debido a este tema del gobierno de Fujimori que salió repentinamente, se quedó solamente con un año. Doctora, ¿cómo toma para empezar, esta simpatía que tiene en el electorado loretano? La verdad que yo agradezco muchísimo porque a pesar de no haber conseguido regresar al Congreso a completar mi periodo, siempre he recibido la simpatía de la población que se ha expresado en los votos preferenciales que se me dieron en la oportunidad que postulé. Como tú dices, es un tema bien complicado el de la cifra repartidora, claro, que es la que determina el número de candidatos que ingresan por una determinada agrupación, ¿no? Entonces, eso lamentablemente no me favoreció porque los símbolos del partido no eran lo suficientes como para poder darle un escaño, por más que uno era la más votada o uno de los más votados, ¿no? Entonces, una suerte de injusticia en este sistema que tenemos. Se estaba pretendiendo eliminar... Sí, porque eliminar... personajes que no tenían ni siquiera la mitad del voto que usted tenía han alcanzado una curul, ¿no? Así es. Entonces yo decía, pretenden eliminar el voto preferencial, lo que deberían eliminar es la cifra repartidora y dejar el preferencial finalmente porque es la gente la que determina la voluntad popular, ¿no? quién quiere que sea su congresista, y eso se expresa en el número que se escribe en la cédula, ¿no? Así que yo, la verdad que estoy eternamente agradecida por todos los votos que hasta el momento he recibido. Espero que nuevamente sean recíprocos y que sean más los que se unan a esta candidatura o esta precandidatura, como muy bien tú lo has dicho. En la Quiñones ya tenemos un afiche, un banner publicitario con su figura y con el tema de su participación en el Congreso, pero no hay logo partidario. Queremos saber si ya definió el tema, ya sabe con quién va a ir. Las fuentes que yo tengo hasta el momento es el Partido Aprista Peruano. Hasta el momento, lo que sea, aunque Carolina Redondo en su cuenta de Facebook en la mañana decía el fujimorismo. Y eso es algo que nos sorprende porque sabemos, digamos, la ideología y la convicción del señor Jorge Luis Donaire, su padre que esté en el cielo, que de Dios goce, y era contrario al fujimorismo. Entonces, Patricia Donaire con el fujimorismo como que no nos cuadra tampoco, ¿no? Bueno, en realidad he tenido la oportunidad de conversar con diferentes agrupaciones políticas en las que siempre les he reiterado mi deseo de conocer cuál era el plan para la Amazonía peruana, porque normalmente no ha habido un plan pro Amazonía en ninguno de los candidatos presidenciales en los últimos años. Y desde mi participación en el Consejo Interregional Amazónico he entendido la importancia de que el desarrollo del Perú parta desde la Amazonía hacia la capital, porque estamos en vitrina en el mundo, ¿no? Entonces somos tan importantes como fuente de naturaleza, como fuente de agua, de biodiversidad en general, que yo creo que los candidatos presidenciales deberían firmar un pacto y un compromiso por la Amazonía. Por la Amazonía. Ese ha sido mi mensaje con los candidatos con los que he podido conversar, de repente no directamente con algunos de ellos, pero sí con representantes. Y la decisión no está tomada, pero sí el hecho de ser una precandidata y el poder participar, ¿no? Y efectivamente, mi padre y yo, los dos, hemos combatido desde el Congreso la corrupción que se manifestó durante esos años un poco fatídicos en el que estaba el señor Montesinos. Hemos sido grandes luchadores contra los actos negativos del señor Fujimori. Lamentablemente fue en ese periodo que yo estuve en el Congreso y no pude terminar el año, los 5 años por los que ustedes me eligieron, justamente por las circunstancias que se vivían, ¿no?
Pero bueno, acá estamos para seguir adelante, mirar el presente y apuntar hacia un futuro que Entonces está descartado Fuerza Popular. que pueda ayudarnos, ¿no? Fuerza Popular está descartada. Y yo lo que no descarto es llegar al Congreso. Yo lo que quisiera es, de alguna forma, mirar más hacia el futuro, caminar, mirando qué perspectivas tiene nuestra Amazonía para crecer y juntos poder salir adelante, ¿no? ¿Qué le parece la evolución en las encuestas de César Acuña Peralta? Yo creo que es una persona muy emprendedora. Lo conozco porque hemos sido congresistas juntos, he tenido la experiencia de estar con él un poco de tiempo ahí y luego me invitó alguna vez a enseñar en su universidad, no se concretó, pero creo que es el ejemplo de alguien emprendedor, ¿no? De un empresario que sale de abajo y sobre todo que ha apostado por la... Y su éxito por empresarial nadie lo quita, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y que ha apostado por la educación en el país. Tiene todos los méritos para entrar a la arena política. Felicito que como él también se presenten otras personas que puedan de alguna manera crear un escenario mucho más diverso en cuanto a las candidaturas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los congresistas actuales que tenemos en Loreto, o haciendo un recuento de los últimos 2 gobiernos que nos han antecedido, ¿cuánto ha avanzado Loreto por las gestiones de nuestros congresistas? ¿O se ha hecho poco, se ha hecho mucho, no se ha hecho nada? Es una perspectiva que yo creo que la respuesta la tienen los televidentes, la tiene la población. Yo puedo tener mi propia impresión. Creo que falta un poquito más de identificación entre los congresistas, entre los representantes y quienes los eligen, ¿no? Porque precisamente, ¿qué es un congresista? Es el que va a hablar por ti en el Congreso, el que va a recoger tus necesidades y las va a transmitir para poder canalizarlas y concretar tus aspiraciones finalmente, porque en el Parlamento se van a quienes tú eliges porque no podemos ir en mancha, ¿no? Y no creo que hayan respondido realmente a los designios de la población. Ya. Aparte que no solamente es dar leyes, ¿no? Quizás tenemos la concepción antigua de que en el Parlamento solamente vamos a legislar. A veces ¿Cuántas leyes has hecho, no? A veces, claro, y no te puedes medir por eso, ¿no? Porque yo te puedo presentar 50.000 leyes que no tienen ni pies ni cabeza y que finalmente no resultan aprobadas. Quiero saber, de los proyectos que has presentado, ¿cuántos han sido aprobados y cuántos han sido productivos para tu región? Yo creo que ese podría ser el análisis, o de no haberlo hecho tantos, ¿cuáles han sido tus gestiones para permitir conectar a tu región con el gobierno central, ¿no? ¿Cómo ha sido tu contribución a la descentralización? La verdad que no creo que ha sido mucha. Doctora Patricia, ¿cuál es su propuesta o su compromiso con el sector, por ejemplo, homosexual? Que siempre están buscando ellos el tema de la unión civil en cada legislación, siempre lo presentan, pero al final termina, ¿no?, archivándose cualquier tipo de pretensión que tenga la comunidad homosexual de querer casarse o tener la unión civil en todo caso, ¿no? Yo creo que el tema ha sido un poquito tergiversado, ¿no? Porque lo han llevado por el lado del casamiento y creo que ese no era el espíritu de la propuesta legislativa, ¿no? El espíritu de la propuesta era tratar de que tengan los derechos, también, los derechos que tengan los derechos de los que los demás gozamos en cuanto a temas económicos y patrimoniales, ¿no? Lo cual es perfectamente comprensible. Veremos cómo se presenta este Parlamento nuevo y en qué medida se puedan concretar sus anhelos, ¿no? ¿Cómo evalúa el ambiente político regional actual? ¿Qué le falta? ¿Cuáles son los puntos a favor y los puntos en contra de todas las autoridades? Gobernador regional, alcaldesa Maynas, alcaldes distritales. Creo que falta más unión. Más unión, más interacción, más tratar a veces de desprenderse de esos egoísmos que tenemos como todo ser humano, ¿no? Hoy ha sido el aniversario, la fiesta de aniversario del Movimiento de Integración Loretana y todos los alcaldes han sido electos por el MIL. Sin embargo, no se avisa a todas las figuras del MIL en el evento partidario. No he tenido la oportunidad de verlo, pero tomo tu palabra de que así ha sido y bueno, es distinto el escenario, pues, ¿no? Cuando estamos en elecciones y después de elecciones, a mí me hubiera gustado realmente que se mantenga esa unidad,
por el pueblo, porque era la primera vez que se presentaba. La sensación del pueblo era esa, ¿no? La sensación del pueblo decía, bueno, ganaron ya todos los del MIL, por fin no vamos a tener de que el gobierno regional no me quiere apoyar a la provincia y que no le quiere apoyar a tal distrito porque todos son del MIL y van a trabajar en conjunto empujando el mismo coche, pero al final... Pero ponte este tema de desconexión local también se da a nivel Congreso, ¿no? Salen elegidos los congresistas, como yo no soy de tu partido, piña, pues no te apoyo. Y no se trata de eso. Todos representamos a una región y en ese momento te tienes que desprender de los colores políticos para poder trabajar en pro de las personas que te han elegido, de una región que va más allá de los egoísmos personales. Ojalá eso se pueda ver a futuro, ¿no? Pueden hacer sus preguntas de repente para transmitirle a la doctora Patricia Donaire a través del WhatsApp, ahí están sus números telefónicos, o a través de Facebook también se cuenta de Facebook, y también en YouTube también estamos con nuestro canal de Nadie se salva. Doctora, los lobbies no son malos, se han satanizado mucho, eres el gran lobista, ¿no? Pero cuando se hace estos lobbies para beneficiarse personalmente de ellos o para ganar réditos políticos de ellos, eso es lo cuestionable. Sí, efectivamente, inclusive tenemos una ley de gestión de intereses que de alguna manera regula los lobbies. Son negativos en la medida que efectivamente favorezcan a determinados grupos, ¿no? Porque normalmente, si estamos hablando en el aspecto legislativo, las leyes se hacen no se hacen para un grupo específico, sino para todos. Entonces, si ya se encaminan a determinado sector, podría resultar sospechoso y hasta molestoso para otros intereses, ¿no? Y la verdad que en ese sentido sí tendríamos que tener cuidado. Y en la medida que den réditos económicos, ¿no? Porque normalmente esos son los lobbies camufladas, ¿no? Los lobbies negativos, ¿no? Los que se hacen a cambio de una contribución para lograr un favor político, y eso sí es totalmente negativo. Se ha logrado en el Congreso aprobar la ley que prohíba a nuestras autoridades reelegirse inmediatamente, pero muchos en la calle dicen, ¿y los congresistas? Porque vemos a congresistas que prácticamente han hecho del Congreso su profesión, ¿no? Se han olvidado la profesión para la cual han estudiado, de profesión congresista. Y están ahí 10, 20, 15 años en el Congreso. ¿Qué opina acerca de la reelección de los congresistas inmediatas? Acá vamos a hablar de dos temas. Vamos a hablar del tema de la política como profesión y vamos a hablar de la reelección en sí, ¿no? A mí me preocupa la política como profesión porque efectivamente hay muchas personas que ya han hecho de las campañas políticas una forma de vida. ¿Ya? Y eso me parece negativo. Por eso es que creo que los electores al momento de elegir deberían fijarse que el candidato que se está presentando, cuál es su ruta laboral, en qué se ha venido desempeñando. Que la ruta no sea solamente haber hecho campaña, campaña, campaña. ¿Qué profesión tiene? ¿Ha trabajado? ¿De qué vive? ¿No es cierto? ¿Con qué sustenta su Exacto. campaña, ¿no? ¿De dónde vienen sus ingresos? ¿En qué empresa trabaja? ¿Tiene su empresa propia? ¿O su empresa es la política? Doctora, disculpe, Sí. tenemos una llamada, si nos permite, para la intervención del público. Aló, buenas noches. Señor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya, estimado señor director, quiero darle a usted un alcance. El que le habla es el ingeniero Claudio Vela Cárdenas, ¿Ya? fundador del MIR, señor, fundador del MIR del año 1986 y candidato a la alcaldía de Vainas por el movimiento independiente donde están el Chacarero, el Canoite y el Platanito. Y hoy sido, señor, el fundador del MIR, no Meléndez, porque el señor Meléndez es un usurpador, y le digo bien así públicamente, ha usurpado mi logotipo y lo único que le han cambiado es de Independiente Integración, nada más, señor, con Chávez Ceballos. Yo soy el ingeniero Claudio Vela Cárdenas, fundador del movimiento, señor, del MIR, y yo soy el verdadero MIR, señor, y eso quiero que su público, señor, y usted, señor director, tenga en cuenta. Muchas gracias, señor, buenas noches, felicidades. Bueno, muchas gracias. Quisiéramos que la intervención en todo caso sea algunas preguntas para la doctora, otro tema, pero bueno, en su momento lo tocaremos, ¿no? Con el segundo tema que era la reelección. Claro, la reelección inmediata. No lo quiero dejar al aire, ¿no? Porque no van a pensar que es una cuestión personal que viva. Por ejemplo, Norman Lewis, cuando yo le pregunté al congresista, me dijo, yo estoy de acuerdo con una única reelección, que nos reelijamos por única vez, pero después ya no, dice. Mira,
acá voy a poner en el escenario los pros, los contras y por qué sí en un caso, por qué quizás no, y ustedes decidirán qué es mejor o qué no es mejor. En sí, a mí me parece que quien tiene que definir esto es la población, finalmente con su voto. En el caso de las autoridades regionales, yo no compartí definitivamente que se anule la posibilidad de reelegirse. ¿Por qué? Porque ponte que nos toque un extraordinario presidente o presidenta o gobernadora regional, perdón, y ya no tengamos la posibilidad de que nuevamente pueda continuar las obras que ha venido haciendo. Estamos en un escenario estupendo, positivo, ¿no? Estupendo y positivo. Que no siempre es así, ¿no? Que no siempre es así. Bueno, soñemos un poco. Pero en cambio nos toca a alguien que es negativo, que la población dice, basta ya, no te quiero reelegir y simplemente te castigo con mi voto. Pero claro, como a veces no sucede esto, los legisladores se encargan de guiarnos al pueblo de la mano y decirnos, no puedes reelegir porque te estás equivocando. Entonces, alto ahí. Ahora, en el caso de los gobernadores y los alcaldes manejan fondos públicos. Entonces el temor, o uno de los temores quizás sea que en una campaña próxima utilicen esos fondos los recursos del Estado para su reelección. Entonces, por ahí que el límite puede funcionar. En el caso de los congresistas, no manejan fondos públicos. Les pagan un sueldo, como a cualquier otro funcionario público, y no se podría decir de ellos que sí usan los fondos, ¿no? Ahora, ¿qué podría emplearse en vez de una reelección? De repente, un mecanismo... Hay algunos, doctor, disculpe, hay algunos que sí utilizan el cargo para estos lobbies negativos que hablábamos, ¿no? Ese es el tema. No manejan recursos públicos, pero sí hay la insistencia de seguir en el curul para poder manejar a Pero su antojo, fíjate ¿no? que ese es el tema de las autoridades que utilizan su cargo negativamente. Es algo que yo cuando entré en el Congreso decía, y cuando seguía tratando de ingresar al Congreso decía, ¿por qué la gente te dice, oye, sí, que te vas a robar, te vas a llenar de plata? Decía, ¿cómo me voy a llenar de plata si yo me estoy yendo a ganar un sueldo que hasta muchas veces resulta inferior que el que podrías ganar como empresario, particularmente, o teniendo varias consultorías? Entonces, ¿de qué manera, mira la inocentada, de qué manera vas a ir y robar o ganar más? Y el pueblo sabio te estaba diciendo, no, es que hay otras personas que hacen lo que tú dices, ¿no? Y de repente se benefician y se llenan los bolsillos efectivamente en desmedro del pueblo. Eso es totalmente censurable. Pero ahí está el pueblo para decir, tú no vuelvas más, ¿no? O de repente establecer un mecanismo de renovación por mitades y ahí él podrá pronunciarse. Doctora Patricia Donaire, hay algunos candidatos que han señalado su afán de volver a convertir el Congreso en 2 cámaras. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo tengo un libro escrito sobre eso, así que haría mal en decir que no estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con la posibilidad de que haya una segunda cámara. Y en este libro, cuando yo hago el análisis, había pedido los costos cuando habían 2 cámaras y los que se hacían cuando hay una cámara. Y aunque les parece increíble, el costo de una cámara es mayor ahora que el que 2 cámaras. Porque en ese momento se decía que era para precisamente acabar con toda esta gastadera de plata que hay en el Congreso de la República. Y claro, claro, no es así, porque si podrían pedir a las fuentes debidas del Congreso los presupuestos que se manejaban con 2 cámaras y la que se manejan ahora, se van a llevar la sorpresa de que ahora es muchísimo más, ¿no? Y siempre creo que la segunda cámara es una cámara que permite enfriar los ánimos de esta cámara tan juvenil, tan pasional como es la Cámara de Diputados, ¿no? Yo creo que podría ser un mecanismo. El precandidato Claudio Sol, el pastor Claudio Sol señalaba, necesitamos el entusiasmo de los diputados y la sapiencia de los senadores, ¿no? Para poder tener un Congreso mejor, ¿no? Ojalá existiera esa sapiencia de los senadores, esos debates que se veían antes en los que uno se instruía, ¿no? Que eran interesantísimos. Si volveríamos a un escenario con gente que se anime a postular al Senado, con gente que no se quede afuera criticando, como yo les digo a muchos, me dicen, sí, pero anda tú pues, ¿tú por qué no? No tengo plata. Sumemos los más, no critiquemos de afuera y digamos, sí, no hacen nada, no. Los que podamos hacer, sumemos. Y vamos mejorando la imagen del Congreso en la medida que se pueda, pero no nos quedemos desde afuera. Entonces, de repente, volver a un Senado con gente ilustre,
o hacer una reglamentación de tal manera que se exijan determinados requisitos podría ayudar a tener esa calidad que tanto extrañamos, ¿no? Bien, doctora. Entonces, finalmente no tiene, hasta el momento, el partido por el cual va a postular. No se puede adelantar ningún logotipo por ahí. Aún no, pero lo voy a anunciar dentro de poco y espero encontrar el respaldo en la población hacia mi persona. Yo creo que si hay algo de la herencia de mi familia, la herencia de mi apellido que más me siento orgullosa, es de esa trayectoria limpia y honesta de mi padre, esa trayectoria de honradez que nadie la ha podido manchar. Ese espíritu regionalista, ¿no? Ese espíritu de amor a Loreto que me ha inculcado y más allá del amor hacia la Amazonía, que yo creo que es fundamental para un candidato. Si uno no ama a su tierra, a la que representa, uno no va a hacer absolutamente nada por su tierra. Para culminar la entrevista, doctora, ¿qué es lo que haría Patricia Donaire en el Congreso a favor de nuestra Amazonía, a favor de esta región? A mí me preocupa mucho el tema de la descentralización. No tenemos una descentralización perfectamente hecha. Yo creo que se nos sigue manejando como niños pequeños. Cuando se dan leyes, inclusive se dice, no, las regiones todavía no pueden manejar esto porque hay corrupción, porque se van a llevar la plata. Y en el gobierno central no hay corrupción. Y en el gobierno central no la hay. Yo necesito un Ministerio de Economía que funcione acá en la región, que no estén yendo los presidentes, los gobernadores regionales, los alcaldes a mendigar porque les den un presupuesto. ¿De qué estamos hablando? De viáticos, de pasajes también. Nosotros aportamos al erario nacional y ¿qué recibimos? Lo que ellos creen que debemos recibir, ¿eso es justo? Está en agenda el tema de reintegro tributario. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Se debe derogar? ¿Se debe ampliar el tema de reintegro? Yo desde el principio senté oposición, tengo un artículo escrito y he dicho que esto ya no va más. Para mí, no va más. Creo que hemos tenido muchos años en los que nos hemos ilusionado con que esto iba a ayudar a mejorar la situación de la región y hasta el momento no ha dado luces positivas. Lamentablemente ya estamos llegando a diciembre, se nos va este año y recortar ahorita no sé si sería lo más adecuado mientras no tengamos un mecanismo de sustitución pronto. ¿Ya? Yo apostaría con la idea de que esto se cambie, de prorrogar un año más transitoriamente. Y trabajar bien un plan, y ¿no? trabajar un plan consensuado con todos, ¿no? Y ver qué podemos implementar en lugar de, y no tirarnos a la piscina ahorita, porque sería de repente ahogarnos, pero sí ver un mecanismo que permita sustituir a esto que no está funcionando. Muchas gracias, doctora Patricia, por estar con nosotros en el programa. Esperemos tenerle ya más adelante con el logo partidario correspondiente a su candidatura en el Congreso. Así será. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a una pausa y regresamos con lo último de Nadie se salva.